Hola a todos, hoy tendremos el segundo panel sobre las perspectivas económicas de la economía peruana. Ayer empezamos con el sector de comercio, construcción y turismo. El panel de hoy día va a ser sobre el sector microfinanciero y bueno, nos acompaña el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, FEDMAC, Fernando Ruiz Caro, el presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, de ASOMIF, Jorge Antonio Delgado, y el gerente general de Financiera Confianza, Luis Germán Linares, a quienes les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos pues, en este tema tan importante, ¿no? Para debatir todos los temas que están pendientes y un poco ver qué es lo que nos depara pues, 2022. Bueno, les doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Fernando, Jorge, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias, felizmente. Un gusto en verlos a todos también. Buenas tardes, Oscar. Más bien, muchas gracias. Estamos muy bien, al menos, por la invitación a participar en este panel. Qué bueno. Muchas gracias, Oscar. Verdad, sí. muy agradecido por la invitación y pues por compartir panel aquí con Jorge y con Fernando. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, la dinámica del panel es, en la primera parte les pediría por favor que un poco nos comenten un pequeño resumen ¿no? Una especie de balance de lo que ha ocurrido en el sector microfinanciero sobre el año 2021, ¿no? Y ahí podrían destacar algunos aspectos, algunos hechos que han ocurrido. Y ya en la segunda parte veríamos un poquito el tema ya de las perspectivas, ¿no? Para este 2022. Entonces, un poco la secuencia, empezamos con Fernando, seguimos con Jorge y con Luis, ¿no? Bien, entonces arrancamos. Fernando, ¿qué nos puedes comentar del balance del 2021? A ver, el 2021, bueno, ha seguido siendo un año complicado porque, bueno, teníamos todo lo perdido en el 2020, ¿no? Sobre todo con la paralización de muchas actividades productivas en el país, estas cuarentenas focalizadas, muchas de ellas sin mayor razón de existir, ¿no? Que paralizaron buena parte del país y que impidieron que los, digamos, emprendedores que generalmente están al margen de la formalidad puedan realizar sus labores, ¿no? Entonces, en el 2021, al haberse abierto un poco las puertas, si se quiere, para reactivarse algunas actividades económicas, hubo una necesidad de créditos del sector al que atendemos, que son básicamente los emprendedores, ¿no? Llámese micro y pequeña empresa. Porque lo que les pasó en el 2020 es que con tanta restricción a sus actividades, muchos de ellos terminaron así textualmente comiéndose su capital de trabajo, ¿no? Entonces hubo una nueva necesidad de nuevos créditos y de parte de las instituciones como las cajas también hacer un análisis más fino de riesgo para ver si, digamos, el cliente estaba en condiciones de realmente resurgir o era una apuesta que ya era muy difícil de recuperarse, ¿no? Entonces, sin embargo, terminamos el año con el sistema de cajas con cerca de 29,000 millones de soles en créditos colocados, lo cual es más de 4,000 millones más de lo que tuvimos a finales del 2019, que fue el último año, ¿no? Con condiciones de los cuales más o menos 1,000 millones son, o algo más, 1,200 millones son los programas del gobierno, ¿no? Que también ayudaron un poco a sostener el mercado y a sostener a los emprendedores, ¿no? Entonces, cerramos el año básicamente con un 12-14% de crecimiento en el tema de créditos. De otra parte, hay 7 cajas, que si quieres están en azul, y 4 cajas que no han podido todavía recuperarse. Sin embargo, sí se ve una tendencia positiva a la recuperación, ¿no? Claro, no se van a tener los ROEs que se tenían en el 2019 todavía, creo que para esto todavía falta tiempo. Y la otra cosa que marcó el año fueron las reprogramaciones, ¿no? Es decir, originalmente se hizo una reprogramación en bloque, que luego se fue afinando con reprogramaciones, digamos, individuales, en donde pensábamos que el bloque iba a terminar más o menos con un 20% de la cartera reprogramada y ha sido menos, ¿no? Lo que significa que, digamos, que este sector, que son los emprendedores, en donde la macroeconomía, digamos, influye pero no es decisiva,
sí siguió funcionando, ¿no? Porque también sabemos que si el emprendedor no trabaja hoy día, no tiene posiblemente cómo sostenerse, ¿no? Entonces, incluso frente a restricciones, frente a medidas que no necesariamente fueron muy inteligentes de parte del gobierno, sí hubo una reacción positiva en esto, lo que hace que yo creo que podamos decir que el 2021 ya fue un año de recuperación, pese a que todavía tenemos presente esta pandemia, y que posiblemente, claro, si bien un grupo grande de emprendedores también han salido del mercado, un grupo muy grande ha entrado también al mercado, ¿no? Lo que hace que se requieran créditos. El momento en que tuvimos otra vez la capacidad de que nuestros analistas vuelvan a visitar a los clientes, a hacer trabajo de campo, que es el trabajo que siempre han hecho las microfinancieras, se pudo ver mejor el sistema. Yo de alguna manera veo con optimismo cómo estamos terminando el 2021 y espero que esto se mantenga el 2022, ¿no? Interesante. Esta frase, sobre todo, que ha sido un año de recuperación, ¿no? Interesante. Y bueno, pues el dinamismo de las colocaciones, claro, al comienzo fue impactado y acelerado por el tema de los programas estatales, ¿no? El Reactiva y todos los FAE. Pero en el caso, como tú señalas, gran parte ya ha sido también de créditos y fuentes internas de las entidades, ¿no? Qué bueno. Jorge, ¿qué nos querías comentar tú? Bueno, yo creo que es importante también ponernos en contexto porque el año 2021 para mí no se ha cerrado. Yo creo que el 2020 y 2021 uno es consecuencia del otro y no se han cerrado por diferentes factores. Todos sabemos que el COVID lo que trajo un perjuicio económico para el país. Y a lo que adicionalmente al tema de la salud también se sumó el tema político, que complicó aún más la situación. Situación que a la fecha también la tenemos, o sea, 2020, 2021, y hoy día mantenemos lo mismo. Por lo tanto, es importante que en esos momentos el Banco Central como la Superintendencia adoptaron medidas prudenciales, claro, con un objetivo de sostener el sistema de pagos y preservar la estabilidad de las instituciones financieras. Y en esos momentos, hoy día todavía están los programas vivos, en algunos se han tenido que reprogramar nuevamente, pero fueron subastas que las instituciones financieras tomaron a tasas de 3%, por debajo de 3%. Que de una manera u otra era un tema de responsabilidad, pero realmente si uno pone a mirar los costos de fondeo están en 5% y estabas cobrando una tasa de 3%. Y no vas a cobrar hasta que realmente comiencen a pagar los clientes, por lo tanto tampoco generas ingresos. Las colocaciones en 2020, 2021 tampoco creo que estén yendo a la velocidad que deberían ir de prepandemia. Porque lo que tenemos hoy día es un rebote del 2021, que es el que hoy día el gobierno se jacta de ese 13%, que es un rebote porque la gente estuvo encerrada en 2020. Además, las pérdidas de trabajo han sido bastante importantes, porque hay como 2 millones o 3 millones de puestos que no se han recuperado. Por lo tanto, la actividad económica no está en su pleno esplendor ni un porcentaje importante que permita que la actividad económica de los pequeños empresarios y los emprendedores pueda salir con mayor facilidad y auge. Además, tenemos que entender que los emprendedores y los microempresarios no solamente tienen deuda con el sistema financiero, también tienen deuda con los proveedores. Si hablamos de una bodega, tienen con Alicorp, porque es una marca Gloria, o etcétera, etcétera. Entonces, también tienen problemas ahí para que los flujos puedan atender. El mismo tipo de cambio ha hecho que el capital de trabajo también se reduzca, independientemente de lo que ha dicho Fernando, que han perdido, hay otros que han perdido parcialmente y no pueden comprar lo mismo. Su capacidad de endeudamiento también se ha visto afectada, porque hoy día no pueden endeudarse a los niveles que se endeudaba, porque hoy día su capacidad de comprar y de poder vender es menor. Entonces tienen que adecuarse a los momentos y a las circunstancias. Entonces, existe también, hemos tenido el 2020, 2021 y vamos a tener este 2022 también una mayor competencia. Pero no solamente en las instituciones microfinancieras tradicionales, sino porque también las cooperativas ya están reguladas y son como 420 cooperativas. Ya hemos visto hoy día que hay varias cooperativas que han pasado por un proceso de situación complicada y difícil. Pero adicionalmente a ello es que ellos tienen hoy día vamos a suponer, no sé si es un privilegio, pero ellos ven nuestra información en las centrales de riesgo y sobre ello pueden colocar a nuestros clientes normales. Sin embargo, nosotros no podemos ver, porque de acuerdo a lo que salió en la ley que existió, que se aprobó en el Congreso, le dio un tiempo para adecuarse, que fueron 5 años y ahora les han ampliado 2 años más.
Entonces, realmente nosotros, pues, en nivel de competencia, estamos un poco, vamos a decir, en una penumbra respecto a el endeudamiento que tienen nuestros clientes con las cooperativas. Adicionalmente, las fintech también han entrado a tallar, que me parece muy bien. O sea, yo creo que la competencia es sana, pero siempre y cuando el suelo esté parejo para todos. Las fintech también van a las centrales de riesgo, toman información y sobre eso colocan. Y nosotros no sabemos qué información tienen porque no están supervisadas y reguladas. También hemos tenido un poco por el tema complicado del Congreso, las tasas, el control de tasas. Y eso que ha hecho hoy día un mercado de microempresarios donde las posibilidades de algunos han sido mantenerse, otros han quebrado, otros están más complicados y complejos. Era normal que un mercado donde hay mucho emprendimiento se pueda seguir incluyendo emprendedores, pero claro, con riesgos mayores, pero con estas tasas difícilmente vamos a poder seguir ampliando ese mercado y esa gama que nos permitan tener esa capacidad de ir recomponiendo. Y lo otro es aquellos que han quebrado, pero que sí tienen de alguna manera u otra una capacidad y como ya un perfil de buenos de emprendedores serios. Hay que tratar de retomarlos porque eso nos puede permitir, porque sabemos cuál es su comportamiento. Lo que hay que ver es si el mercado al que se quiere dirigir es el adecuado o no. El otro tema que es importante mencionar, y creo que es importante que todos tengamos claro, es que el récord crediticio de todos los emprendedores o en general, antes de la pandemia, era un récord histórico que tenía una consecución a la hora de evaluarlo, porque te permitía tener claridad sobre su comportamiento. Después de la pandemia, eso ya es simplemente una referencia, porque los comportamientos han cambiado. Por lo tanto, a partir de la pandemia hay que tener un nuevo riesgo crediticio, un nuevo perfil de esa persona que ayudará a lo que tuviste como anterior antes de la pandemia, pero es un nuevo perfil de riesgos, el cual tienes que comenzar a manejar y mirar. Entonces, creo que las CIFIs tenemos unos grandes retos sobre eso. El otro gran reto es que la generación de ingresos de las instituciones microfinancieras es justamente en préstamos, es el mayor porcentaje. Lo demás son otros ingresos que se generan, pero no tenemos como el sistema financiero una gama de productos adicionales que nos autorice la superintendencia para poder generar más ingresos y poder contrastar cualquier situación complicada, porque hoy día las tasas de interés están bajando y vemos que los riesgos están subiendo. Entonces creo que tenemos que hacer un balance ahí sobre el particular y espero que podamos lograrlo de la mejor manera. Así que eso es un poco el entorno que estoy mirando sobre el particular, ¿no? Interesante. No, todo el tema del rebote, en realidad, sí, pues el ministro de Economía decía que era un logro haber cerrado el 2021 con 13%, ¿no? Y que, bueno, no eran nada más del rebote, sino que las medidas aplicadas por el gobierno. Y el tema del que comentas de la competencia, de las cooperativas, que van a tener 7 años más para ser un poco transparentarias o en todo caso poner a disposición la información y el tema de la fintech. Bueno, son aspectos que hay que considerar. Bien, Luis, ¿tú qué nos puedes comentar? A ver cómo viste el cierre del 2021. Bueno, yo lo digamos que dividiría en dos partes, lo que es el balance del sector como tal y no olvidar un poco el tema de lo que son los clientes, ¿no? Nuestra razón de ser. Un poco el 21 pues termina siendo pues la materialización de todo el parón que hubo en el 2020 y más cuando veníamos, si me voy al 2019, la dinámica que traía la economía, la dinámica que tenían las entidades de microfinanzas. De hecho, los presupuestos y las inversiones que teníamos previstas pues en menos de 2 meses se fueron al traste, ¿no? Y esto debido a que en el 2019 pues traíamos unos niveles fuertes de capitalización, unos fuertes niveles de provisiones, había una muy buena perspectiva de liquidez y de rentabilidad. Hay que decirlo que sí teníamos unos gastos operativos pues muy elevados como microfinancieras, la cultura escaseaba un poco la cultura financiera y de esta vocación de transmitir el conocimiento financiero y unos bajos niveles de bancarización. Entonces, partiendo de este 2019, pues bueno, ya llega la pandemia y aquí pues nos pilla algunos, digamos, en un camino del que no estábamos preparados. Sin embargo, quienes en el sector, quienes, digamos, empiezan a tomar alguna delantera o empiezan a tomar alguna
fortaleza, pues quienes estaban en una ruta ya de digitalización, en una ruta ya de volvernos hacia el cliente, ¿no? Con lo cual, ¿eso qué requiere? Pues un fuerte nivel de fortalecimiento patrimonial, pero a pesar de todo esto, las políticas que se tomaron, pues yo creo que no fueron las adecuadas en el 2020, esto de los auxilios, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo están terminando en eso, en auxilios, que fueron todos los créditos y programas del gobierno, pues terminaron dañando el mercado. Tal es que, si estoy hablando del 2020, ahora en el 2022, pues lo que nos va a empezar a caer es que muchas personas estaban esperando que esto fuera, efectivamente, se materializara el auxilio y pues no están pagando. Y eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Y claro, pues no están pagando, pero pues porque están las garantías del Estado por medio y porque saben que están las garantías del Estado por medio y se piensa en ese enfoque que se le dio, que fue un enfoque, a mi juicio, un enfoque perverso de cara a la cultura de pago, ¿no? Aquí también en el 2020 la cultura de eficiencia operativa empezó a tomar entonces ya digamos que empezó a ser prioritario dentro de las entidades. Y el que hacía bien la combinación entre generar un buen margen sin afectar las tasas de interés y jugar bueno, la palabra correcta no es jugar, gestionar sus costos, es donde empiezan a tomar delantera las entidades, ¿sí? ¿Qué pasó en el 2021 con todo este contexto? ¿Sí? Al haberse evidenciado pues, los niveles de liquidez, los auxilios, o más bien las medidas estas que salieron con los AFPs y las CTS, pues esto lo que hizo fue, digamos, deteriorar mucho más en general la calidad de los balances, ¿sí? Ese deterioro en la calidad de los balances pues se observa en básicamente uno lo ve cuando miran las entidades y ve que en los márgenes están siendo todavía, entre comillas, muy productivos, pero que claramente se denota que no han sido depuradas muchas, digamos, falta de gestión en créditos que todavía están ahí como enredados. Entonces, sí se notan unos esfuerzos adicionales, pero si no se gestiona, como decía Jorge, la parte de la austeridad, la parte de los costos, pues definitivamente esto sí que va a impactar el 2022 de manera fuerte. Entonces, con todo esto junto, sumado a la ley de usura, sumado a que no había una preparación fuerte en digitalización, pues, ¿qué nos va a esperar en el 2022? Pues que definitivamente algunas entidades que van a quedar frágiles, pues van a tener que recurrir a programas de fortalecimiento patrimonial. La recuperación va a ser lenta de los créditos. Las tasas activas, hay una competencia fuerte por el tema de coger clientes, como que es esas limitaciones que hay en la supervivencia de las entidades, pues están llevándolas a políticas de precios inadecuadas, que lo único que van a terminar es pues afectándose en ellas mismas y afectando el mercado y generando una cultura en el cliente de trabajar a precios por fuera de que realmente necesita el mercado. Entonces, de esta manera, bueno, ya esto, lo que ya se decía, si le colocamos la incertidumbre política, los conflictos sociales que se están saliendo, el desarrollo de la pandemia, si la vacunación no se le da mucho más énfasis del que tiene actualmente, pues lo que vamos a tener es definitivamente un apretón muy fuerte en los márgenes y en los volúmenes de crecimiento. Y es por esta razón que es importante también hablar de los clientes, ¿no? ¿Qué observamos nosotros en los clientes? La palabra es la resiliencia, ¿no? Esa capacidad del cliente de nuestro target, de nuestro nivel, que pueda
que pudo salir adelante de una manera muy rápida. Ya lo decía Fernando, pues nuestros clientes pues tienen que salir a trabajar para poder comer, porque ese es su día a día, su mercado de subsistencia. Entonces, en ese orden de ideas, se demostró que el cliente nuestro, digamos que es anticíclico y que lo que permite es que se recupere también rápidamente. Eso sería una de las cosas que nos podría favorecer en el 2022. Y una de las cosas en donde lo demostramos fue la capacidad de los clientes en cambiar de negocio rápidamente. Muchos clientes tuvieron que cambiar de negocio. También, como lo decía Jorge, estos son nuevos riesgos, nuevas maneras de enfocar a los clientes y nuevas maneras de poderlos medir, de poder conocer al cliente. En esto también aprendimos la tecnología, el uso de la tecnología. Los clientes que creíamos que no podíamos llegar a los niveles que tenemos actualmente, lo han llegado y de hecho lo están exigiendo. Y es una de las cosas que nosotros, las entidades de microfinanzas, sí que deberíamos hacer una especie de causa común, y es velar porque todas las personas de la base de la pirámide puedan tener, por ejemplo, teléfonos celulares de bajo costo, pero que sean funcionales, teléfonos inteligentes para que puedan transar, para que puedan educar a sus hijos, para que puedan tener acceso a Internet. Esto yo creo que es de lo de destacar también de la pandemia, pues porque al fin y al cabo la pandemia también se ha convertido en un gran maestro, y es de las cosas en donde para el 2022 creo que nos debemos preocupar mucho. Es como llegamos para que las personas puedan desarrollar sus negocios, puedan sacar adelante sus familias y de esa misma manera puedan transar en un mercado organizado como es el de las microfinanzas. Muy bien. Comentabas algo del 2000, de este año del 2022, pues vamos a hablar ya en esta segunda parte, ¿no? Para ver un poco las expectativas, pero bueno, ya has advertido también algunos riesgos, ¿no? De este tema de pues, con estos subsidios y estos programas que dio el gobierno, pues un poco de repente con malas señales en el tema de la cultura de pago, que es la que debería reforzarse, ¿no? Y el tema de los clientes, pues, que rápido se han adaptado, ¿no? Y es así que todo el tema de los porcentajes de reprogramaciones bajaron, pues, de niveles bien altísimos, ¿no? Ahora creo que no pasa en todo el sistema de 20%, es porque de algún modo están cumpliendo, pues, con todos los compromisos que se tenía. Bien, ahora pasamos a esta segunda parte, ¿no? Para un poco ampliar más el tema de que ya nos espera en el sector microfinanciero, pues, en 2022, ¿no? Un poco las perspectivas, resaltar algunos aspectos que todavía están pendientes, el tema de las, todavía, si bien el porcentaje de reprogramación se ha bajado, pero sí, algunas carteras se van a tener que sincerar, el tema del reforzamiento patrimonial también, ¿no? El programa, el gobierno se ha ampliado hasta el 31 de marzo, algunas cosas que ustedes también quieren resaltar, ¿no? Entonces, empezamos con el mismo orden en esta segunda ronda. Fernando, ¿qué nos puedes comentar? Gracias, Oscar. Sí, bueno, obviamente el 2022 también tiene que ser resultado de lo que pasó en el 2020 y el 2021, ¿no? Creo que un tema muy importante es el tema del reforzamiento patrimonial, porque el apetito al crédito, que es el principal negocio que tenemos, va a seguir, ¿no? Va a seguir porque la economía y justo lo que decía Germán, la resiliencia de nuestros clientes va a hacer que necesiten más créditos, ¿no? También es cierto que, digamos, las tasas no van a volver a ser las mismas. Creo que en las microfinanzas las tasas se han vuelto casi un commodity, en donde cada vez han ido bajando, más allá de la ley que pone un tope de tasas o no. Digamos, ya las tasas son bastante más bajas que las que se acostumbraban. Por lo tanto, sí, coincido plenamente que la eficiencia operativa de las empresas va a ser muy importante, y en esto la digitalización de procesos nos va a ayudar mucho, ¿no? Que es algo de lo que ya no conversamos sobre el 2021, que nos obligó a todos a ponernos, si se quiere, las pilas para digitalizar más de nuestros procesos en función de los clientes, ¿no? La incertidumbre política, si bien afecta el panorama global, yo siempre pienso que la microeconomía, la economía que mueve las microfinanzas, trabaja un poco por cuerdas separadas, ¿no? Porque
vive el día a día, y ese día a día no le da mucho chance de pensar en que si hace o no hace una inversión. Generalmente las inversiones tampoco son de gran tamaño, ¿no? Entonces, se arriesgan, cambian de actividad, vuelven a cambiar de actividad si esta no sale, esperan las campañas. Este año otra vez tenemos incertidumbre la campaña escolar, por ejemplo, que es muy importante en el sector microfinanciero, porque no sabemos si finalmente van a haber o no van a haber clases presenciales, lo que significa, digamos, una campaña. Ya los anuncios de los confeccionistas es que irán con cautela porque no se tiene claro. Y sí, obviamente nos afecta, digamos, esta incertidumbre que se genera desde el gobierno de no tener, si se quiere, una hoja de ruta o una visión clara sobre lo que se quiere hacer con la economía, más cuando se habla de una posible nueva constitución. Perjudica al grande, digamos, en su visión de inversión, no así al que tiene que invertir y tiene que trabajar. Sin embargo, ralentiza todo el mercado, ¿no? Es decir, no puede haber un sector que esté bien cuando todo el sector no anda con la misma confianza o a la misma velocidad, ¿no? Creo que para las cajas municipales en particular, el tema del fortalecimiento patrimonial va a ser muy complicado para todas, porque todavía no, como sabes, nosotros solo hemos generado patrimonio en base a las utilidades que hemos ido generando, y todavía estas las tenemos que repartir con los municipios propietarios de nuestras cajas, ¿no? Como tú has dicho, se ha ampliado el programa de fortalecimiento patrimonial, pero es un programa que a los propietarios les da mucho temor y mucha desconfianza, ¿no? Entonces, sí van a tener que entrar algunas instituciones, no tengo la menor duda, pero el resto van a tener que buscar otras formas de fortalecer su patrimonio, porque apetito al crédito hay, y habiendo apetito al crédito necesitas que tu patrimonio corresponda a esta necesidad de crédito, ¿no? Si tú no lo haces, finalmente, va a haber alguien que venga a hacerlo, ¿no? Entonces también es una lucha por el mercado permanente que tenemos entre las cajas, por un lado, porque es una competencia abierta, y con el resto de entidades financieras. Y sabemos que también la banca comercial tradicional está entrando en nuestro sector, ¿no? Es decir, yo creo que le falta la expertise y el conocimiento para hacerlo, pero va a entrar, por ende, también tenemos que cuidarnos de eso. Y el mayor peligro que yo veo es que entre el Banco de la Nación a hacer algo que no sabe, ¿no? Y que este mercado y esta cultura de crédito y de ahorro que ha demorado muy buenos años en crearse en el sector de los emprendedores, en el sector de la clase media-baja, del sector CDE, que se ha generado vía las microfinanzas, se pueda perder, ¿no? Y si se pierde esto, sí sería un gran daño al país, ¿no? Es decir, si tú recuerdas, toda esta banca de fomento lo único que hizo fue generar supuestos empresarios que vivían del crédito de la banca de fomento a razón de amistades, favores y cosas, y que luego terminaban siendo un forado en el presupuesto que tenían que cubrirlo todos, ¿no? Creo que lo mismo pasaría con el Banco de la Nación, porque no está preparado para hacer algo que no sabe, y porque lo que le toca hacer hoy lo está haciendo de manera, yo diría, poco eficiente, ¿no? Es decir, no tienen ninguna cultura de servicio al cliente, ¿no? Es decir, tú estás obligado a ir al Banco de la Nación porque eres pensionista, porque eres trabajador del Estado, pero no es para nada posiblemente una entidad financiera que te atraiga como cliente, ¿no? Es decir, básicamente tiene millones de clientes obligados a ser clientes de este banco sin ninguna cultura de atención al cliente. Entonces, si además le dan la capacidad de generar microcréditos, créditos para la micro y pequeña empresa o créditos personales o tarjetas de crédito, creo que sería un peligro, ¿no? Entonces sería el mayor peligro, porque esto sí se sigue hablando, se sigue diciendo de que el Banco de la Nación debería ser quien regule el mercado, cosa que no va a ser, porque posiblemente sus procesos finalmente terminen siendo mucho más caros que los nuestros, con la diferencia de que van a poner en riesgo los ahorros que no les cuesta captar, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los peligros que vamos a afrontar durante el 2022
Sin embargo, creo que parte de lo que nos toca a nosotros como microfinancieras es ser optimistas sobre el futuro, ¿no? Es decir, nosotros no podemos perder el optimismo porque nuestros clientes no lo hacen, tienen que seguir luchando, ¿no? Entonces, este propósito que tenemos, que es contribuir al desarrollo de los emprendedores, se mantiene y nos tenemos que adecuar a las condiciones que rige el mercado, a las condiciones que la incertidumbre política de alguna manera nos obliguen, pero en ningún caso nos vamos a retraer, ¿no? Es decir, creo que parte de la tarea y parte de lo que ha sucedido con todas las entidades microfinancieras y las cajas en particular ha sido crecer. Sin importar los momentos de crisis o momentos de bonanza del país, hemos seguido creciendo y espero que no sea la excepción el 2022. Qué bien. Sí, bueno, la pandemia misma un poco ha reforzado y ha hecho, o nos ha mostrado, ¿no?, esta capacidad de adaptación, de resiliencia que todos los actores hemos tenido que tener y todos nos hemos adecuado, pero es cierto también el riesgo que tú alertas en el tema, pues, de la intervención del Banco de la Nación. Creo que también ya está dentro de las facultades delegadas al Ejecutivo. Esperemos cómo saquen la norma, ¿no? Y bueno, pues el otro tema del reforzamiento patrimonial es cierto, ahí es un tema muy importante y van a tener que ingresar, pues, a este programa o ver otras alternativas, como muchas entidades ya lo están haciendo, ¿no?, con estos créditos subordinados o otras fuentes, pues, ¿no? Muy bien. Jorge, ¿qué nos puedes comentar tú sobre las perspectivas? Bueno, yo lo que veo que el escenario del año 2000... ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí, escucha bien. Ya. Yo considero que el año 2022 tenemos que dividirlo en dos partes. Y esas dos partes para mí son, como dije al inicio, son parte del cierre del 2020 y 2021. En temas regulatorios, en tema de transparencia de la información, que los indicadores se encuentren en la misma situación que estamos antes de la pandemia, porque hay muchas reprogramaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es una parte que todavía tenemos 2022 que ir cerrando esos temas y quién sabe parte del 2023. Sí es evidente que nosotros necesitamos, y creo que el pequeño emprendedor como el gran empresario, todos necesitan confianza. De todas maneras, yo creo que la incertidumbre genera una menor capacidad de acción o de actuar en el camino para poder lograr hacer las cosas. Entonces, sí es necesario que el Ejecutivo tenga que incentivar justamente un tema de confianza y de inversión, de tal manera que se dinamice la economía, porque la economía del Perú tiene dos partes, una que es la formal y la otra que es la informal. La formal son los dependientes, y los dependientes tienen una capacidad de consumo que también atienden justamente a los emprendedores. Entonces es necesario reactivarla de tal manera que podamos seguir creciendo en términos de, ojalá, de la prepandemia. Pero también es importante que nosotros tenemos que, como no dije al principio, pero sí considero que hoy día los emprendedores han tomado en consideración un aspecto que antes no lo tomaban. Si bien, lo cierto, lo tienen implícito en su cabeza, pues son negociantes, es el riesgo. Porque este riesgo les ha traído situaciones y consecuencias más allá de lo que ellos interpretaban inicialmente antes de la pandemia. Hoy día tienen que incorporar dentro de su ecuación, en su cabeza, en su modelo, los riesgos. Por lo tanto, yo sí considero que ya los han incorporado porque esto les ha traído consecuencias. Por lo tanto, su capacidad de poder generar nuevos emprendimientos va a tener un componente más que no los va a retraer, pero sí van a ser más minuciosos o en todo caso más prudentes a la hora de tomar un préstamo. Entonces, eso sí es importante mencionar. El tema del fortalecimiento patrimonial, yo lo he mencionado en varias oportunidades, me parece y eso lo hicimos cuando estuvimos trabajando justamente con Tony Alba, porque esto yo se lo mencionaba desde el año 2020 en las oficinas del Ministerio de Economía, cuando estábamos con Ramiro Postigo, que asistíamos tanto de la FEMA y Asomir, de que el fortalecimiento patrimonial era un tema que se iba a venir de todas maneras en 1 año o 2 años. Yo creo que el fortalecimiento patrimonial creo que es un elemento importante porque no ha sido un tema de gestión de las instituciones. El COVID ha sido una crisis que ha generado, no por la gestión, sino por unas situaciones que han sido adversas para las instituciones. Por lo tanto, que yo consideraba que el tema del fortalecimiento debe ser igual para todas. Si bien es cierto, en el caso de las cajas municipales es 100% porque no tienen un accionista que pueda aportar, también consideraba y decía de que las instituciones privadas también tendrían que tener las microfinancieras, deberían tener el mismo procedimiento o la misma, consideración del 100%.
Y si no es posible, deberían abrir el panorama para que, en parte, el fortalecimiento que las instituciones privadas, que no pueden sus accionistas vamos a poner un poco más de dinero respecto a eso, tengan la posibilidad de préstamos subordinados, o que el Estado compre la cartera mala, como se hizo en el año 90, y que se haga una recompra. Entonces, tiene que dar facilidades, o sea, el sistema financiero no lo puedes congelar, o las instituciones microfinancieras no las puedes restringir, más bien tienes que darle capacidades y alternativas adicionales para que puedan seguir avanzando y creciendo. Adicionalmente a eso, tenemos que pensar en los depositantes, porque al final de cuentas las instituciones microfinancieras hemos logrado a lo largo de los años, hemos logrado construir una imagen, una confianza en los depositantes. Y si hoy día se comienza a mirar algunos escenarios que no es lo que queremos, entonces esa confianza se va a perder después de 30 años, y esa confianza no se puede perder porque son parte del escenario de las microfinancieras para seguir creciendo. Entonces yo creo que eso es importante tener en consideración. El tema del Banco de la Nación. El Banco de la Nación, en efecto, yo también soy claro en eso, y yo recuerdo muy bien cuando en el año que estaba Cornejo en el Banco de la Nación de presidente y Humberto Meneses en en la gerencia general, tuvieron la misma idea. Y justamente ellos me encontraba también en Asomif, y yo lo que le planteé a Cornejo, porque trajeron al presidente del Banco de Chile, que es el Banco de la Nación, igual que el que tenemos acá, creo que es el Banco del Estado, en la cual intercambiamos opiniones. Y en ese momento yo les dije, señores, las microfinanzas en el Perú tienen más de 20 años, 25 años en ese momento. Ustedes están empezando porque las microfinanzas en Chile no existen, y ustedes están dando el primer paso. Entonces es muy diferente los escenarios. En este caso acá las microfinancieras tenemos más de 30 años haciendo microfinanzas. Por lo tanto, poner un actor adicional que no conoce es realmente sumamente complejo y complicado. Y más aún con argumentos como que se van a usar las utilidades, ¿no?, que genera el Banco de la Nación. Pero creo que acá, no sé si hay una buena distinción, pero las utilidades vienen del mismo cuero, de los mismos fondos del Tesoro Público que no pueden tocarse. Por lo tanto, me parecen muy básicas este tipo de análisis o de tipo de poder presentar algo. Además a eso de los temas tecnológicos, este banco no está preparado para eso. A las instituciones microfinancieras les ha costado 30 años aprender y seguimos aprendiendo y no sabemos. Vemos que el COVID nos ha arrasado casi a todos. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Y en todo caso, si ellos quisieran hacerlo, vamos a suponer, ponernos en ese escenario, tendrían que captar fondos del público para que realmente vean cuáles son los costos y cuáles son las formas y cómo son los mecanismos de a ver si van a perder el dinero del público. Y además tendrían que adecuarse al Fondo Seguro de Depósito, porque no están. Pero no pueden usar los recursos del Estado, que es costo cero. Y si uno ve más o menos la información que presentaron en la comisión de Codeco, hablaban de tasas de morosidad de 15, 17%, etcétera, etcétera. Entonces, realmente más perdidos no podían estar. Entonces, yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajar muy fuerte. Más bien tenemos que empoderar, más bien que el Estado empodera a las instituciones de microfinanza a través de diferentes alternativas, y que la inclusión financiera sea parte de eso. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, que sea en la inclusión productiva para que podamos lograr. Es lógico y es natural que este 2022 tenemos como escenario y tenemos como respuesta que tenemos que ser mucho más eficientes, tanto en canales tecnológicos, en productividad, porque es parte para abordar en un mercado que ha cambiado de manera de hacer negocios. Los mismos clientes no son los mismos de antes. Hoy día se trabajan virtualmente, hay otros que no quieren virtual y otros que sí. Todo va a depender de la zona urbana, periurbana o rural. Pero la tecnología también tenemos que seguirla desarrollando como instituciones, pero tiene que ser un mix, tiene que ser presencial y digital, porque justamente tenemos que encontrar y tenemos que mirar, porque si no miramos hoy día, después de la pandemia, no sabemos realmente qué estamos haciendo, y nosotros tenemos una responsabilidad con los depositantes. Y el tema de la ciberseguridad es un tema también que tenemos que tener claro, porque todo es muy bonito, todo digital, muchas cosas, pero hoy día encontramos que tenemos muchas debilidades y no tenemos. Ya vimos los grandes bancos que invierten mucho dinero en tema tecnológico, bien que tenían muchos problemas, ¿no? Es por ahí un poco lo que quería mencionar. Muy interesante. Bueno, y es clave, ¿no?, el tema de la confianza que tú señalabas, ¿no?, para incentivar pues, a todos los actores en realidad. Y lamentablemente, en estos últimos tiempos es lo que ha carecido más nuestro país y un poco toda la administración pública, ¿no? Porque los agentes necesitamos tener un panorama un poco más certero, ¿no?, para poder realizar cualquier
plan, y clave lo que señalabas también, el tema de mejorar la eficiencia operativa, ¿no? Que de algún modo también Luis y Fernando lo comentaban, que la misma pandemia pues ha obligado un poco a acelerar ese tipo de cosas, a reducir costos y todo eso, ¿no? Que es clave también para tener mejores resultados. Bien, Luis, ¿qué nos puedes comentar tú? Bueno, pues a lo que acabas de comentar, a mí me preocupa mucho no la competencia en sí, porque digamos que la competencia lo que hace es eficientizar los mercados, sino la manera como se va a presentar la competencia. Entonces decíamos que los ingresos pues van a estar afectados por los temas de la acumulación todavía de deterioro en los márgenes, y pues esta fragilidad pues va a requerir un fortalecimiento patrimonial, y es un fortalecimiento patrimonial importante según las cuentas que nosotros hacemos. Está la lenta recuperación de la cartera de créditos, y como ya lo decía también, lo decíamos pues lo de las tasas de interés. Siguen los problemas, seguirán los problemas relevantes de deterioro, y esto pues sí que más ligados a los programas de gobierno. Y hay un tema que ya estamos también empezando a ver en los balances, ¿no? Y es que lo que es el gasto de personal y los gastos operativos empiezan digamos, a recuperar, a normalizarse, a estar muy parecidos a los del 2019. ¿Y esto qué significa? Que le va a meter mucha presión otra vez a los márgenes, pues para poderlos financiar y para poder financiar la prima de riesgo. Y aparte de eso, las tasas pasivas también van a tener una tendencia a normalizarse con los niveles de inflación que tenemos. Y bueno, normalizarse más es hacia el 2019, es decir, van a tener un incremento importante. Entonces, con lo cual, todas estas variables lo que nos permiten ver es una estructura de las empresas bastante apretada, muy hostil, en un ambiente muy hostil. Y ese ambiente hostil pues está mucho más, digamos, dinamizado por la incertidumbre política, como decía, los conflictos sociales que ya están cada día siendo mucho más frecuentes. Y bueno, y si los niveles de vacunación no se dan, pues sí que la vamos a tener en realidad. Entonces, este entorno, por eso me preocupa la manera como se haga la competencia, ¿sí? Y me preocupa la manera como se haga la competencia porque, pues, en el afán seguramente de salvar las empresas, pues entonces van a recurrir a los precios, se va a recurrir a la austeridad, pues va a ser muy complicada, pues porque de todas maneras, para todo lo que hemos comentado de digitalización, de ir avanzando, pues es necesario invertir, con lo cual esto va a ir apretando tanto que definitivamente será necesario que el Estado intervenga de alguna manera. Y de ahí es cuando los programas de capitalización, los programas de fortalecimiento patrimonial también tendrán que ser acompañados por el mismo Estado, ¿no? Porque esto, claramente, como lo decía Jorge, esto no nos lo inventamos las entidades financieras, esto es producto de un hecho sobreviniente, ¿sí? Y esta competencia, pues vamos a estar nosotros, especialmente las entidades de microfinanzas, como en la parte del sándwich, pero en la mitad, ¿no? Que nos presionan los grandes bancos y nos presionan las entidades que no están siendo controladas como deberían estar siendo controladas, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos una regulación muy estable, una regulación que hemos contribuido a formarla por más de 30 años, como decía Fernando, pues somos los que vamos a tener esos niveles de estrés dentro de nuestros balances. Entonces, cuidar eso no va a ser responsabilidad solo nuestra. Aquí tiene que haber presencia del Estado, porque al fin y al cabo de lo que ha hecho las microfinanzas es de lo que más ha contribuido a nuestro juicio y
y mirando las cifras de evolución histórica del Perú, lo que ha contribuido a tener reducciones de pobreza de más del 10% en 12 años, cuando a finales del 2019 estábamos, ya incluso habíamos reducido el 20%. Entonces es una tarea muy importante en donde todos los actores pues tenemos que contribuir y tenemos que contribuir de una manera seria, de una manera ordenada y de una manera que nos permita salvar a los más clientes posibles y a la mayor cantidad de entidades posibles. Y en esto, pues habrá que tener mucho cuidado con los temas de sobreendeudamiento, ¿no? Que la responsabilidad social que tenemos nosotros como entidad de microfinanzas es muy grande, dado que nosotros encontramos a los clientes en condiciones de pobreza y que no sea que por unos niveles de competencia de este estilo, pues nosotros contribuyamos a sobreendeudarlos y a dejarlos peor del estado en que los conseguimos. La competencia no somos nosotros, la competencia realmente es el mercado informal, el cliente que está ya desatendido, que no tiene acceso, tiene muchas barreras todavía para poder llegar, y especialmente los clientes en los sectores rurales y en las mujeres, que es donde más se ensañan los niveles de pobreza. Por lo demás, las proyecciones del sector, pues en las proyecciones del sector simplemente son de rebote, no son, digamos, una referencia que sea tan importante, pero sí que lo que denota es que va a haber un lento crecimiento, va a haber una dificultad para poder conseguir los clientes, porque lo más probable es que entre las entidades nos sigamos peleando por los mismos clientes y no estemos saliendo a conseguir clientes nuevos. Y yo creo que con esto, si tenemos en cuenta esto, en términos generales, en términos macro, pues yo creo que es un tema que deberíamos ser conscientes de cómo lo gestionamos y cómo lo gestionamos de manera individual y desde los gremios para poder hacer un frente común frente a no llegar a unos niveles de sobreendeudamiento que después vayan a afectar también la cultura de pago de nuestros clientes. Sí, bueno, sí hay que cuidar pues lo que tú señalas, ¿no? El tema del sobreendeudamiento y bueno, esta competencia pues va a generar el pelearse pues por los mismos y bueno, ojalá pues pero en todo caso la historia y el proceder de las microfinanzas justamente son de acompañar a los clientes, ayudarlos, no solo colocar el crédito y después cobrar, sino que haya un desarrollo para ellos mismos, ¿no? Bien, en esa parte le voy a hacer algunas preguntas a cada uno y tocar algunos temas que se han mencionado, ¿no? Pero de repente para profundizarlo. En este caso, para Fernando, ¿tú cómo ves? Porque, bueno, de hecho, todas las entidades microfinancieras han sido y son actores claves pues, para todo el tema del avance de la inclusión financiera que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Esto ha ido... hay una serie de políticas que se han diseñado de los actores, metas por cumplir. Lamentablemente, el tema pues, de la pandemia, pues, en muchos casos ha ido retrayendo pues, algunos avances, pero tú, ¿cómo ves, qué evaluación ves en este tema de la inclusión? ¿Hay avances, hay riesgos? Bueno, de hecho, ha habido mucha daño, perjuicio para muchos clientes, pero bueno, se tiene que seguir avanzando con este propósito y esta meta, pues, que es muy importante para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Así es. Yo creo que pese a la pandemia, el trabajo de inclusión financiera se ha mantenido, ¿no? Y quizás por la pandemia se han generado nuevos canales que permiten una inclusión más simple, sobre todo ya a los nativos digitales, ¿no? que tienen accesos más directos al sistema financiero y al microfinanciero en particular. Existen, y hay proyectos de ley, por ejemplo, en los que se está pidiendo de que se nos den más productos financieros a las cajas municipales, ¿no? Creo que ha llegado el momento, así como la banca comercial trata de entrar al sector MIPE, igual a competir abiertamente, sin ninguna restricción, creo que también debería ser la opción que las microfinancieras también lo puedan hacer, ¿no? Es decir, tenemos clientes que han nacido en el sector
MIPE y que hoy son pequeñas, medianas e incluso grandes empresas que posiblemente se sentirían mejor atendidos por una caja municipal que por alguno de los bancos, ¿no? Sin embargo, todavía hay algunos servicios financieros que no nos permite brindar a nuestros clientes, ¿no? Eso en un sentido. En el otro también creo que es importante algunos procesos más simplificados para la apertura de agencias. Por ejemplo, todos quieren abrir agencias en Lima. En Lima está posiblemente sea de la región mejor servida en términos financieros. Sin embargo, también es donde más dinero existe, ¿no? Pero hay que descentralizar mucho más las cajas. Lo hemos hecho. Estamos presentes casi en todas las provincias del Perú, ¿no? Pero también creo que abarataría costos si se simplifican los procedimientos, sobre todo para zonas que no están, digamos, no son las principales ciudades, ¿no? Es decir, hay algunos costos que se vuelven complicados y eso ayudaría a la inclusión financiera. Y finalmente, si luego esta cuenta cero que se ha creado o que se debería crear vía el Banco de la Nación, se abre la posibilidad de que sea en cualquier entidad financiera quien ofrezca esta cuenta cero, creo que ayudaría mucho también a la inclusión porque tendrías entidades mucho más cercanas a las personas que necesitan una cuenta que lo que puede ser el Banco de la Nación como única opción de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces creo que algunas de esas cosas hay que trabajar en el siguiente año. Muy bien, interesante. Jorge, tú comentabas un poco el tema pues, de la fintech, ¿no? De algún modo también han entrado a competir y en todo caso como falta una regulación, que digamos, no se sabe realmente a qué clientes están ellos proveyendo, ¿no? De este tema de los créditos, bueno, pues, pero todo el digitalización, acá hay avances, evidentemente la pandemia ha acelerado también todo este proceso, pero ¿cómo ves todo este desarrollo por el lado del regulador? También ha sacado algunas herramientas, ¿no? Como el sandbox regulatorio, para probar y ver, pues, ¿no? Tener algunos prototipos y ir manejando todo el tema regulatorio. Pero ¿cómo ves el tema de la innovación financiera, la necesidad de que todas las entidades la sigan impulsando, el tema de la fintech, todo este tema? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, ahí yo considero porque eso no podemos dar marcha atrás. Creo que la pandemia lo que ha hecho es acelerar estos procesos. Si bien es cierto, tenemos una diferencia respecto a entidades como los bancos que tienen una capacidad económica mayor que nosotros tenemos que ir, pero vamos a ir a un ritmo paulatino. Porque acá también los temas de ciberseguridad son importantes, pero también las fintech contribuyen justamente a hacer, vamos a suponer, no sé si la inclusión es un tema transaccional, porque si ellos comenzaran a hacer las fintech créditos donde nadie va y donde nunca han sido dados, estamos haciendo inclusión. Pero si están yendo los mismos segmentos de mercado que nosotros, no estamos haciendo inclusión. Lo que están haciendo es repitiendo y dando a los clientes. Por lo tanto, eso es un tema que sí tiene que dar claro y preciso. Inclusión se llama tratar de incorporar nuevas personas que nunca estuvieron en el sistema. Entonces, si ellos van a abocarse a hacer eso, sería importante, pero lo que están haciendo no es eso, lo que están haciendo es incorporando clientes que ya están en el sistema, porque si no tendrían dificultades para cobrar, si se comienzan a incorporar a clientes que nunca están en el sistema. Entonces yo creo que tenemos que hacer alianzas estratégicas con las fintech, no podemos tenemos que evaluar si hacemos una alianza o en todo caso lo que podemos hacer es incorporar algunos temas que sí podemos hacerlos al interior y otro que podemos hacer alianza. Yo creo que hoy día el mundo es más globalizado y creo que las necesidades digitales van a ser parte importante. Estamos viendo solamente una parte del tema de la innovación de la tecnología. Ya vemos que Tesla está sacando un celular que va a estar conectado al exterior, a los satélites, por lo tanto tú nunca vas a tener internet donde vayas. Por lo tanto, van a tener problemas los operadores, van a tener problemas los que fabrican los celulares, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se viene un mundo mucho más acelerado que estamos mirando y tenemos que estar mirándolo. No tenemos la capacidad para hacer todo, pero creo que sí va a ser importante que las instituciones tomemos
y que los directorios comiencen a tener y entender claramente ese ADN de cómo ir paulatinamente, pero con seguridad. El otro tema que es la inversión en la ciberseguridad, porque la ciberseguridad, si tú no tienes un contexto realmente, los esfuerzos que uno hace puede terminar en una situación mucho más compleja de la cual, en la que tú quieres pretender que tu cliente venga hacia ti, puede terminar saliendo de ti porque lo metiste en un gran problema. Entonces yo creo que esas cosas son importantes tener en cuenta. Yo creo que tenemos que caminar con seriedad, con tranquilidad. Hay mecanismos, creo que se pueden hacer, ya sabes, el YAPE, el BIN, todos estos temas banca telefónica deben ser parte del, ¿cómo se llama?, interoperable, de tal manera que permite que todos interactuemos. Por eso, a tu pregunta con Fernando de la inclusión, yo te diría dos cosas. Sí, porque yo creo que la inclusión tiene varios temas. Uno es la inclusión transaccional, porque cuando hablamos de inclusión, tenemos que diferenciar la inclusión transaccional, que es aquel que quiere solamente una libreta de ahorros y que nunca la ha tenido y que le sea posible. Entonces, esa es una inclusión. La otra es la inclusión financiera productiva, que esa es la que genera justamente los espacios del emprendimiento donde tú vas a financiar temas productivos, no para que se compre un televisor que al final de cuentas no le va a servir para generar, ¿cómo se llama?, un acto productivo que le genere ingresos. Nosotros lo que hacemos es generar financiamiento productivo para que la gente pueda generar mayor calidad de ingresos o mejores ingresos. Pero eso va a depender de qué es esa inclusión productiva, de la zona donde tú vas a atender. Si es la zona urbana, periurbana, rural. Y cuando yo hablo de rural, yo la distingo entre el rural 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la profundidad y las implicancias de infraestructura y tecnología que tiene. Por lo tanto, son dificultades que tenemos que atender. Y la otra es la de data, porque en la medida que todavía no abordemos el tema de la inclusión financiera, ayudando a los emprendedores a generar data que les permita mejorar sus riesgos y su tasa de interés, entonces no estamos haciendo nada. Yo creo que tienen que ser acciones conjuntas, paralelas y diferentes, y un poco entender cada uno en su escenario, ¿no? Interesante. Sí, bueno, es clave todo y lo has redondeado muy bien en este aspecto. Luis, de algún modo ya hemos hablado, los tres han expresado también un poco la necesidad del tema del reforzamiento patrimonial, ¿no? Estos programas que de algún modo tiene que acompañar más el regulador o las entidades estatales, digamos. El tema de la calidad de la cartera también es básico, ¿no? O sea, de suerte en los últimos meses se ha ido recuperando, ha ido disminuyendo la morosidad. Todavía estamos en niveles todavía un poquito más elevados de los niveles de pandemia, pero hay una disminución, ¿no? Y el tema de la rentabilidad también de las entidades de microfinanzas, ¿no? Que de algún modo en los últimos meses, cuando uno ve los reportes, también está mejorando. ¿Cómo ves todo este aspecto financiero, si se quiere, calidad de cartera, rentabilidad y la necesidad del fortalecimiento, que los tres lo han expresado muy bien, ¿no? Bueno, yo veo el 2022 como un año, como lo decía, de estabilización, un año que efectivamente es el efecto látigo de lo que fue realmente la pandemia durante el 2020, ¿no? Con lo cual, pues sí, efectivamente, el tema de fortalecimiento patrimonial, la calidad de la cartera y la rentabilidad, pues tendrán que ir de la mano. Y detrás de esto, pues una gestión muy importante de lo que es la gestión del cliente, ¿no? Porque detrás de esto empieza realmente por cómo se administra el cliente, cómo se evalúa el cliente. Entonces, en esa misma medida en que los clientes los podamos gestionar, y me pego un poquito a las respuestas de Fernando y Jorge en materia de inclusión financiera, en la medida en que podamos hacer una inclusión financiera responsable, y ahora que tenemos la oportunidad de hacer una inclusión financiera con una inclusión digital, que es la que, digamos, se está agregando, porque digamos que la inclusión financiera históricamente ha tenido unas barreras que era lo de la banca tradicional y la banca de microfinanzas. Ahora esas barreras se están rompiendo y empieza una inclusión digital, y esta inclusión digital vamos a tener un reto muy fuerte, y es con la educación financiera. Y si bien hemos hablado mucho de educación financiera,
le hemos tratado y hemos hecho esfuerzos por hacer educación financiera, ahora sí que es importante, porque derivada de la educación financiera, es decir, de la formación del cliente, de cómo el cliente toma decisiones para su endeudamiento, para ahorros, para comprar seguros, derivado de las decisiones que tome el cliente, va a depender también la supervivencia de las empresas. ¿Por qué? Porque ahí va y ata con lo que es la calidad y el perfil de riesgo del cliente. Entonces, dicho de esta manera, el gran reto que tenemos para que haya temas de capitalización, temas de calidad y obviamente al final la rentabilidad es una muy buena educación financiera. Y para llegar a todo esto, también es necesario hacer mucho énfasis en lo que son las alianzas y las fintech. Es decir, las alianzas, porque al fin y al cabo, si no queremos pelear por el mismo cliente, si no queremos seguirnos, digamos, compitiendo por el mismo cliente, pues tendremos que buscar nuevos clientes y la única manera es ir con alianzas, ir con una manera que podamos expandirnos de una manera responsable. Y la fintech, pues, para ayudar a procesar todo eso que conseguimos, ¿no? Porque al fin y al cabo hay la inclusión transaccional que llama Jorge, es la que toma ya fuerza en el sentido de que van a haber una cantidad de clientes que están allá sin ser bancarizados y que van a de repente aparecer bancarizados. Entonces, si le damos toda la vuelta al círculo, esto tiene que terminar en rentabilidad y esto tiene que terminar en generación interna de recursos que permitan una buena capitalización de las empresas. Entonces yo aquí simplemente llamaría la atención sobre centrarnos en el cliente, en formar al cliente, en que el cliente tome buenas decisiones y que en esa misma medida eso es sano para todos. Y ahí yo volvería a tocar un puntito que toqué al inicio, ¿no? Y es que en esa misma educación financiera, una de las cosas que más necesita el cliente es el bendito teléfono celular inteligente, ¿no? Que pueda transar, que pueda acercarse a la banca y que pueda incluso tener beneficios sociales que a veces ni creemos. Nosotros hicimos unos pilotos de llevar agentes corresponsales básicamente a la selva peruana y unas muy buenas aprendizajes es que no solo el celular servía para transar o para tener comunicación financiera, sino que tenían unos beneficios sociales como que muchos de ellos pudieron consultar a un médico, ¿sí? Para poder tener acceso a salud. Muchos de ellos ya con el internet ahí pudieron ampliar la capacidad que tenían para que sus hijos tomaran sus clases por el teléfono, por un único teléfono que tenía una familia para 5 hijos, ¿no? Y pues entre los 5 hijos, adivinen quién queda siempre de último sin recibir formación, pues los menores, porque los mayores son los que se apropian del aparato, ¿no? Así es de que tenemos unos retos muy importantes, que si hablamos de calidad, patrimonio y rentabilidad, eso yo lo centraría en el cliente. Si queremos tener unas buenas empresas, dediquémonos, trabajemos con el cliente, que ahí es donde está la piedra angular, pues, para que todo esto pueda funcionar. Muy bien, interesante, ¿no? Y ojalá lo que tú planteabas, que se pueda completar, pues, este programa de llevar, pues, a estas zonas vulnerables y alejadas este tema de los teléfonos inteligentes, pues, que les va a cambiar las condiciones y los va a acceder realmente a muchos servicios, ¿no? Bien, les agradezco toda la visión, todo lo que nos han compartido, ¿no? De este sector muy importante de las microfinanzas y está, pues, generando el desarrollo en nuestro país, ¿no? Ya en esta última etapa ya de cierre, les pediría a cada uno que nos dé como una reflexión final, algún mensaje, llamado, no sé, lo que puedan ustedes transmitir, lo que se requiere, pues, ¿no? Para seguir impulsando y consolidando, pues, este gran sector. Seguimos con el mismo orden. Fernando, ¿cuál sería tu mensaje de despedida? Gracias, Oscar. Creo que algo que hemos demostrado los peruanos y que se ha dicho más de una vez es que somos mucho más grandes que nuestros propios problemas, ¿no? Y creo que si seguimos en el camino de trazar personalmente y grupalmente nuestro futuro, siempre vamos a salir adelante, ¿no? Y esa tiene que ser nuestra consigna, ¿no? Y que nosotros como entidades microfinancieras estamos para apoyar a estos emprendedores a que salgan adelante más allá de cualquier circunstancia. Bien, así tiene que ser. Jorge.
A ver, yo creo que como instituciones microfinancieras que tenemos tanto tiempo en este mercado, en el cual tenemos una gran responsabilidad que es la inclusión y consolidar y hacer sostenibles a las personas, es necesario dos temas a mi modo de ver. Un tema es que el gobierno tiene y el Congreso tiene que escucharnos. Yo creo que somos referentes importantes porque tenemos experiencia, no somos actores de escritorio. Entonces necesitamos que el gobierno y el Congreso nos escuche de una manera para aportar y mejorar un poco las formas, cómo hacer una mejor inclusión, una mayor inclusión, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo importante que tenemos que lograr, a pesar que nosotros empujamos y estamos permanentemente en esa actividad, necesitamos que sea más proactivo el Estado, el gobierno, el Ejecutivo y el Congreso sobre el particular. No podemos estar esperanzados porque ellos tienen, el gobierno y el Ejecutivo tienen una responsabilidad sobre el tema de inclusión. Ya han pasado 6 meses y no vemos absolutamente nada sobre el particular. Por lo tanto, considero que sí, ese es un tema importante y un tema de agenda inmediata que se tiene que hacer. La otra reflexión que quiero hacer como un comentario es que el Perú es un país de emprendedores y creo que el tema de, a ver, yo voy a poner en perspectiva hacia atrás en la época de Fujimori. En la época de Fujimori, que pues, estuvo con Vargas Llosa hacía shock y Fujimori decía no, y sin embargo lo hizo el shock Fujimori. Bueno, sobre esa situación y esas consecuencias es que mucha gente salió del Estado y también salió del sector privado, por lo tanto salieron con ciertos beneficios que lo que hicieron es impulsar la actividad del emprendimiento porque no habían puestos de trabajo por la situación económica del país. Por lo tanto, las familias vieron en ese momento que los padres comenzaron a tener actividades económicas, hicieron una librería, la bodeguita, lo que fuera, y comenzaron a darse cuenta que podían asumir también ellos, la familia, los hijos, nuevos retos de emprendimiento, que ya más o menos tenían claro cuáles eran los riesgos que antes no los miraba, y eso han caminado desde esa época a la fecha. Las familias en un mayor porcentaje, todos están acostumbrados a los riesgos, al emprendimiento, por lo tanto es algo natural. Entonces en el país va a ser difícil que disminuya el emprendimiento, por estas consideraciones que te digo. Lo que tenemos que hacer es cómo ayudarlos, no es la palabra formalizar. Yo creo que la idea es cómo hacerlos sostenibles y que tengamos data suficiente para que los créditos que los otorguemos tengan las consideraciones sin menores riesgos, de tal manera que ayudarlos y apuntalarlos. Respecto a aquellos que no tienen data, que sí asumen mayores riesgos y que tenemos que incorporarlos, pero creo que eso es parte de una necesidad y eso es lo que tenemos que explicar y hablar con el gobierno cuando nos convoquen. Bien. No, sí, es clave, ¿no? Impulsar todo el tema del emprendimiento, porque ahí está pues, la fuerza y el motor de el desarrollo de nuestra economía. Luis, tu mensaje final. Pues un poco para seguir en línea, que centrarnos en el cliente, que no sea la frase de cajón que el cliente es lo primero, sino que es que realmente aquí el cliente nos ha demostrado que es resiliente, que aprende a cambiar de negocio, que aprende a salir adelante bajo ambientes tan hostiles como una pandemia que ninguno estábamos preparados. Entonces, centrarnos en el cliente, atrevernos a ser más innovadores, a la digitalización volverla una realidad. La digitalización al fin y al cabo es también un commodity, pues esto en el corto plazo todos seremos iguales, ¿sí? Aquí la capacidad es como, la capacidad estará es como cogemos esa digitalización y la ponemos realmente a servicio del cliente y el cliente sea capaz de elegir por cada uno de nosotros es por el servicio que da. Y eso lo hacemos es con innovación en el servicio del cliente, no necesariamente con digitalización. Y pues nada, que sigamos aspirando a tener un Perú sin pobreza. Los emprendimientos son necesarios, absolutamente necesarios en estas condiciones en que estamos viviendo, y hay que seguirlos apoyando, y la manera de seguirlos apoyando es no regalar el pescado, sino enseñando a pescar, financiando la caña, que nos devuelvan la caña para poderla seguir prestando, ¿sí? Y es la manera como definitivamente podemos sacar a Perú adelante en la base de la pirámide. Muy bien, excelente. Gracias por acompañarnos en este panel que ha sido muy interesante, con todas las reflexiones que han hecho, sugerencias. Esperemos pues que las autoridades competentes las asuman, ¿no? Y empecemos a cambiar pues la situación.
Y bueno, aprovecho también para desearles un feliz año, que empieza, que haya mucha salud, mucha prosperidad y bueno, pues que todo sea un éxito para todos. Y les agradezco nuevamente y así despedimos el programa. Gracias. Muchas gracias, igual feliz año. Cuídate. Cuídense todos. Un fuerte abrazo. Cuídense.